Hola, como siempre, pues bienvenidos a este nuevo programa de Carta Blanca. Y en el día de hoy, pues bueno, yo no sé cómo titular este programa o a quién dirigírselo, o mejor dicho, qué nombre poner al que le dirijo esta carta. Siempre esta humilde carta. Podemos poner, pues, carta pues a un ordinario, podría ser, ¿no? Me refiero a ordinario no por sus... que no tengo el gusto de conocerlo ni personalmente ni nada, sino sencillamente por las respuestas que da al pueblo, aunque sea en un momento de despiste, o de la forma en que se dirige a todo un pueblo, y entre los cuales pues yo me encuentro como un ciudadano ni más ni menos. Entonces vamos a poner un poquito de una pequeña incógnita, por supuesto, de una persona o dirigida, pues en este caso, a un ordinario. Entonces podemos empezar como que recordando un poco, gracias a mi profe y a mi compañero, pues cuando me da algunas nociones o me da algunas nociones sobre algunas pequeñas letras chinas, o sea, de otra cultura, pues casi siempre intentas compararlas con la tuya propia, o por lo menos ver algún tipo de igualdad. Entonces me decía que había una letrita, se llamaba chong, que significa ni más ni menos que aplicar todas las letras o aplicar todos los conceptos, en este caso pues aplicar todas las leyes de una forma correcta, o sea, con una intención, por supuesto, buena y sobre todo positiva. Pero luego estaba eso en cuanto esa palabra chong, que puede ser como política, gobernar, y luego estaba la letra chi, que venía a significar pues un concepto más o menos gráfico, y es que en el curso de un río podíamos poner, digamos, una gran piedra en el centro del curso para desviar ese curso, para, digamos, tener una visión más amplia, saber dónde va a ir esa corriente de agua. En ese sentido, pues saber dirigir con una visión amplia. Luego también el concepto de poner una presa, pues para controlar precisamente todo ese volumen de agua, y luego pues ir distribuyendo, pero siempre con la intención y sobre todo con esa visión amplia de dónde va a ir o dónde se va a distribuir por todo ese valle. Bueno, evidentemente en este tema de la palabra chon y la palabra chi, pues tanto gobernar como gobernantes y sobre todo política, pues da un concepto que en teoría pues podría ser, o todos entendemos, digamos, en el país de las maravillas, ¿no? Pues una cosa, como digo, bastante positiva y de una forma pues consensuada, pues, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sobre todo eso está sobre todo regido por ese deber, como ese cumplimiento por una voluntad libre, sobre todo libre en cuanto al fin, y sobre todo respecto al destino que queremos llevar a cabo con respecto al plan que sea, ¿no? Por supuesto que este deber, como ya hablábamos la semana pasada y podemos enlazar un poquito, se halla entre unos límites, entre unos límites. Bueno, sobre todo los límites de la razón, ¿no? O los límites de lo razonable, y por tanto tiene que estar subordinado, como hablábamos ya, y con cierta disciplina respecto a una serie de reglas ya prefijadas, y sobre todo tener en cuenta pues la necesidad que tengamos por hacer esto o desviar el curso de este agua, y también sobre todo dentro de la más gran moralidad, podemos decir, ¿no? Sobre todo este deber referido a estas cuestiones teniendo en cuenta las grandes necesidades y sobre todo las necesidades ordenadas y pues siempre referido a un espacio y a un tiempo, sobre todo pues unas necesidades ordenadas históricamente.
Entonces, este concepto de lo más positivo y de lo más bueno, y etcétera, etcétera, no debe cambiarse, por supuesto, por ningún interés y muchísimo menos por el mundo de las pasiones, porque eso ya parece que ya estaría, o ya la razón se escaparía dentro de los límites de lo razonable, podemos decir, ¿no? Y por supuesto tiene que ser lógica, o el fin y el destino tiene que ser a un bien común para cada uno de las personas que puede influir pues el plan que sea, ¿no? Y sobre todo también basado en, ya que estamos dentro de esa razón, pues gracias a la capacidad que tiene el hombre para pensar, y máxime esta persona que ha sido elegida para ello, pues tiene que estar siempre rodeada de ese entendimiento. Entonces, claro, ya salió una palabra que era el deber en cuanto al cumplimiento por una voluntad libre. Y en cuanto a la voluntad, precisamente, una vez que se tiene, digamos, ese poder para poder gobernar, pues claro, pues ya podemos caer, como evidentemente se está cayendo, y esto ya, pues en los últimos años parece que está ocurriendo así, que en cuanto a esa voluntad, cuando uno solo, sin tener en cuenta la ley y sin tener en cuenta muchas reglas, conduce a un pueblo y lo dirige pues por su voluntad y su capricho, entonces esto es una conducción, podemos decir, por una mayoría absoluta, y eso ya creo que entendemos bastante, ¿no? Entonces, en primera instancia cambia muchísimo cuando podemos recordar las etapas preelectorales, cuando una vez que se tienen las batutas y los votos suficientes de gente inteligente, de gente menos inteligente, o sea, quiero decir que dentro de esa presa, pues ahí caben muchas mentalidades, más favorecidas, menos favorecidas, pero normalmente esas presas en política pues caen, digamos, las más sencillas. Habrá otras que evidentemente pues saltan o incluso se van por el subterráneo, o saltan la presa o se desvían por los laterales, pero nunca en esa política puedan quedar ahí, digamos, amansadas, ¿no? En ese sentido. Entonces, esta conducción por la mayoría absoluta o poder absoluto hace que este poder mismo sea el objeto y nunca el medio por el cual se gobierna. Entonces esto ya nos podemos, ya puede tener esto un poquito a cierto sabor, ¿no? Que nos recuerda a muchísimos, digamos, decenas de años atrás, ¿no? En ese sentido. Y entonces esa es quizá sea o tenga un significado, como decíamos hace 2 o 3 semanas, tiene un significado que es la satisfacción de sus propias pasiones, y ese es el gran error. Y quizá el signo más pequeñito, pero igual de importante, de miserable y titubeante personalidad. Después, ya, igual me da que un gobierno desde el siglo XII hasta el siglo XXIX, me da exactamente igual, con estas características, que se autosatisface, como decía, el mundo de sus propias pasiones, y denota pues algunos complejos y personalidades pues muy poco sufridas quizá, pues ya eso da igual. Entonces, ¿qué nos va a dar ahí en ese sentido? Pues carencias de reglas iguales pues para todos, carencia de límites porque no los va a tener, y carencia de objetivas definiciones. Entonces no está todo como muy puntualizado, sino que más o menos, ahora quedó bien, ahora quedó mal, sino se hace política por aquí por allá. Entonces estas mayorías absolutas, como ya nos ha dicho pues todo el pasado, y nos está diciendo ahora, y quizá pues ya en el futuro ya no nos los vuelva a decir, y por tanto estas pequeñas charlas ya se queden un poco caducas, pues es así, ¿no? Entonces, respecto a que ahora queda la otra gran masa, ¿no? Pues la opinión pública, que digamos que esa es de vital influencia, o es la madre del cordero, ¿no? En ese sentido. Entonces, al tenerla, digamos, o al poder manipularla,
esta mayoría absoluta, o la mayoría absoluta de cualquier gobierno, pues claro, entonces ya manipulando esa opinión pública y reflejándola puntualmente y según y qué y para qué, entonces ya pues va a dar unas imágenes como de un corderito, digamos, por fuera, pero un lobezno o un lobacho, siempre por dentro, ¿no? Pero que casi siempre hay algunos detalles puntuales, como iremos diciendo, y hemos visto ya, y ustedes recordarán, que a pesar de esa piel de cordero, pues saca una dentadura que no corresponde precisamente pues, a este tipo de ganado, ¿no? Y que cuando, lógicamente, pues hay unas transformaciones terribles, ¿no? Porque cuando se les descubre, o cuando se relajan y dan unos detalles, precisamente que se hace al contrario, sino que se manifiesta tal y como es, pues entonces ya se convierte en otro animal y es un macho cabrío, como tal animalito, que es el único animal biológico que es capaz de cabrearse o de embestir a su propio dueño, o embestir, quiero decir, al dueño que lo está cuidando y al dueño al que tiene que servir en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pues con eso lo único que está ejerciendo es una tiranía ante cualquier situación y convirtiendo no en lacayos, digamos, en el mejor sentido, sino en auténticos ciudadanos temerosos, sino para que estén bien controlados dentro de esa presa, y ninguno se puede escapar ni por los laterales ni por el subterráneo. Entonces, digamos que esa es la violencia por cojones. Entonces, es decir, esto lo hago yo por narices, y perdón por el palabro. Entonces, se ha convertido, precisamente con esas actitudes, se ha convertido en todo lo contrario a los principios de la justicia para todos, una justicia igual para todos, y de equidad pues para todo el mundo, que es lo que necesita o es la regla primordial que debe tener, o es la salsa que debe adornar y dar sabor digamos, a cualquiera de los mundos morales que nos podemos referir, ¿no? Ni más ni menos. Eso en cuanto a la voluntad, pero claro, en cuanto a la inteligencia, pues puede ser otro punto de vista. Entonces, cuando se dice que cuando se falla, pues adredes, ¿no? O se falla a sabiendas a una cosa que es verdad y por tanto que es así, pues entonces se dice que es una mentira, es una mentira, y según nuestra cultura o la creencia de mucha gente, eso es un pecado, digamos así, ¿no? Pero, sin embargo, la inteligencia cuando falla, o cuando hierra, podemos decir, entonces ahí eso no es un pecado, quiero decir, cuando falla la inteligencia, eso es un simple error. Entonces eso ya, bueno, pues pueden fallar los deficientes mentales en ese sentido, pero esas personas pues no pecan, porque es una cuestión de su propia inteligencia, no de su voluntad que equivoca a sabiendas, ¿no? O equivoca adredes. Peca el que miente, digamos así, con una intención o con una voluntad malévola en ese sentido, ¿no? Como decíamos, distinto que una persona inteligente o supuestamente inteligente, claro, si está en los sitios donde está, pues tiene que ser medianamente inteligente. Entonces, eso ya es una mentira, pues digamos, malévola, que manipula pues para mantenerse o ir a favor de sus intereses, creados o no creados, o compartidos, o lo que sea. Entonces esa mentira ya procede, digamos, de la perversión de la voluntad, y ahí sí que no hay disculpa ninguna, pero sí hay muchísima responsabilidad, que si te pillan, pues te tienes que marchar, o tienes que pedir perdón público, o lo que sea, siempre y cuando pues mantengas. Pero bueno, en ese sentido, si estamos, como decíamos, alimentando nuestro propio
mundo de las pasiones, eso va a ser completamente imposible. Luego, si relacionamos, en ese sentido, relacionamos el pensamiento y el lenguaje, en este caso pues sale una invertida proporción, ¿no? En ese sentido, a menor pensamiento, pues va a salir un mayor y más bífido lenguaje. Y como decíamos, el lenguaje expresa precisamente pues lo pensado, aunque sea de una forma más o menos manipulada. Si relacionamos el lenguaje, aunque sea mentiroso, por una voluntad malévola y encubridor de ese mismo pensamiento, y lo comparamos, como decíamos, con el gesto, que hablábamos en otras ocasiones, que es el gesto, pues puede ser, en este caso, la sinceridad pintada precisamente por las arrugas, que eso sí que no se puede disimular, ¿no? Como decíamos, el gesto es una cosa bastante natural que sale como muy de dentro y está marcado precisamente por las cicatrices de la cara, que no son ni más ni menos que esas arruguitas que ya podemos interpretar de cómo va esta persona o cómo va esta persona, o cuando habla pudiendo relacionar precisamente pues esa voluntad y esa inteligencia y cuál es su verdadera intención o verdadera intencionalidad.